porque me acompaña Luis Eduardo Camacho Castro, diputado electo del distrito de San Miguelito. Bienvenido y felicidades, Luis Eduardo. Gracias, Fernando. Saludo a toda la audiencia de Next TV, este principal canal en televisión. Como siempre, un placer estar con ustedes y compartir el análisis de importantes temas, ¿no? Bueno, el primero, ¿qué está pasando en las elecciones en el circuito 8-4 con esta situación que se están dando y que Alejandro Pérez explicó hace un momento? Bueno, ayer acompañamos al amigo Alejandro Pérez y a los candidatos a diputados de ese circuito a una visita en la Junta de Escrutinios, en donde como secretario general del partido, realizando metas, le expresé al encargado de esa junta, una persona, dicho sea de paso, que conozco de muchos años, empresario, nuestra preocupación por las irregularidades que se están encontrando en un número importante de actas y que afectan de alguna manera el resultado electoral en cuanto a la asignación de curules. Como tú te habrá indicado, Alejandro, ya en entrevista previa, hay actas con, ellos le llaman inconsistencia, yo le llamo irregularidades porque sencillamente no puede ser el hecho de que en mesas de votación aparezcan más votos que votantes, registrados, ¿no? Por ejemplo, en una de las mesas que aquí tenemos incluso los documentos, la copia pues, de estos documentos, aquí aparece, para mencionarte un ejemplo solamente, o bueno, dentro de los tres ejemplos que tenemos aquí, hay una mesa donde aparece la cantidad de votos emitidos, 344, pero cuando te vas a la cantidad de votos por partidos, sale 1150. Wow. Es decir, en una mesa no puede haber más de 500 votos, 500 personas que voten. Indistintamente de la cantidad, es que no puede haber más votantes, más votos que votantes. Y esto destaca también que al partido Vamos, al grupo Vamos, ahí le sale que tiene 432 votos, es decir, Vamos tiene más votos que los votantes que asistieron a la mesa. Esta es una mesa, en esta otra 349 votantes, sin embargo hay 1.197 votos emitidos para todos los partidos, de los cuales Vamos tiene 720. Igualmente, en esta otra que tiene 349 votantes que asistieron a la urna, pero hay 1.213 votos contados para los partidos políticos, de los cuales Vamos tiene 677. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mayoría de la gente desconoce, pero lamentablemente todavía cómo se eligen los diputados. Y es que la cantidad de votos por partido, si la cantidad de votos por partido es superior a la cantidad de votantes, la cantidad de curules asignadas a los partidos va a cambiar dramáticamente, claro, porque los panameños tienen que entender algo. Las curules se asignan primero por partidos, por razón de los votos por partidos. Una vez definido cuánto le toca a cada partido o a cada lista, ahora que hay listas electorales independientes, entonces se determina ahí quién de esos son los más votados para ocupar las curules que se otorgan, repito, en razón de los votos del partido, no de los candidatos. ¿Eso lo has visto en otros lugares, por ejemplo San Miguelito? Estamos revisando en las actas de San Miguelito también, porque fíjate, en San Miguelito se dio una situación curiosa, ¿no? Recuerdo que ya eran como las 2:30 de la madrugada del día 6, sí. Y viendo los resultados, por ejemplo, en el caso de los diputados, realizando metas, tenía 2 curules, una por cociente y otra por y otra por residuo. El grupo o la nómina de Vamos tenía 2 por cociente y una por residuo. El PRD tenía una por residuo, por medio cociente, y Zulay también estaba saliendo por medio cociente. Pero
cuando yo me iba a mover para la Junta de Escrutinio, para la distrital, allá en el IJA, sorpresivamente yo veo que Vamos suma Otra curva. otro cociente y desaparece el residuo de realizando metas y yo tengo que, me da la impresión, porque yo no puedo desconocer que el grupo Vamos, que liderizó Juan Diego, tuvo una importante votación, particularmente dos corregimientos del circuito que son José Domingo Espinar y Rufina Alfaro. Sí. Ese ha sido su fuerte tradicional. Lo fue para Juan Diego y lo fue para Vamos. Tuvo una votación importante, pero a mí, sinceramente, los números no me dan para que Vamos saquen 4 diputados como estaría sacando en este momento, porque eso solo ocurrió una vez que yo recuerde. Cuando Mireya Moscoso, que el panameñismo sacó 4 diputados. Pancho Alemán sacó a Marco González, sacó a Gloria Young y a el doctor Elpidio. Y tiene sentido también, no solamente porque el partido panameñista ganaba en ese momento, sino también porque la nómina era fuerte, una nómina fuerte. Y Vamos tenía una intención de voto importante, pero las figuras de Vamos no eran necesariamente las figuras fuertes, esas que también te contribuyen a que el partido y el candidato se combinen para garantizar una enorme votación. Sin embargo, más allá de eso, mira, para mí el que la ganó, se la ganó. Sí. Yo creo que lo que tenemos que aspirar a que la democracia funcione en donde, de tal manera que el que ganó sea el candidato que reciba la curul y no como tradicionalmente ha venido ocurriendo, no ahora, sino en varias elecciones donde, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, llegan a la Asamblea algunos diputados que no ganaron y no están en la Asamblea otros diputados que sí ganaron. En el caso mío, Fernando, yo tengo que agradecer a los electores de San Miguelito el apoyo que nos brindaron, agradecer obviamente a los miembros del partido Realizando Metas y a todos los miembros que me apoyaron, porque uno no recibe solamente votos de su partido, recibe votos de gente, de todos los panameños, que están en todos los partidos, gente que confía en uno, y yo lo veo como un acto de justicia, en el caso mío, Fernando, porque para nadie es un secreto que los que votaron por mí y yo fuimos despojados de un legítimo triunfo en la elección pasada sí. Y lo que ha ocurrido después es que el pueblo de San Miguelito me ha devuelto esa curul por la que le fue despojada a él y a mí como candidato, ¿no? Bueno, hay algo, Luis Eduardo, que me gustaría aprovechar pues, para de analizar. Hace un momento lo hice con Harry Brown, del futuro político, y empezamos por los 3 partidos grandes, Cambio Democrático, Partido Panameñista y Partido PRD. Vamos a empezar por el que tú más conoces, que es el Cambio Democrático. Es decir, ya el liderazgo de Rómulo Rux se agotó. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, para mí la primera conclusión que tenemos que llegar es que las aspiraciones presidenciales de Rómulo Rux, en mi opinión, llegaron a su fin. Sí. Y llegaron a su fin porque, sinceramente, a él cometió graves errores, y uno de esos graves, quizás el más grave de esos errores, fue pretender desconocer el liderazgo de Ricardo Martinelli. Una vez, en la última entrevista que tuvimos aquí, Fernando, yo te dije que el gran error de él había sido ese porque él no entendía algo. Mira, hay liderazgos y hay liderazgos. Yo, en lo personal, le dije una vez a Rómulo, mira, Rómulo, no es que tú no seas líder, pero tú eres un líder dentro del partido. Sí. Uno de los líderes, no el único líder, pero en el caso de Ricardo Martinelli es un líder nacional. Tú no te puedes comparar con Ricardo Martinelli porque el liderazgo de Ricardo Martinelli trasciende el partido, como hay algunos liderazgos así, como en su momento fue Porras, como en su momento fue Arnulfo, y como en su momento fue Torrijos, que si bien no estuvo en un partido, fue una figura que recibía la simpatía de gente de todos los partidos, indistintamente de mi opinión personal sobre el tema de Torrijos, ¿no? Entonces, las aspiraciones de Rómulo Rux, en mi opinión, recibieron, como decimos, el tiro de gracia, las aspiraciones presidenciales,
y la responsabilidad mayor es de él, porque fíjate, Rómulo estaba llamado a ser el candidato con mayores opciones dentro de este proceso electoral si hubiera hecho las cosas que tenía que hacer. Claro. Él hubiera sido el José Raúl Mulino de haber hecho las cosas como Él debía. hubiese sido, pero obviamente no tuvo esa hidalguía, Olfato, sí. y quizás para el pueblo panameño, para nosotros fue mejor, porque como una persona que no tiene la humildad de reconocer que el poder de él radica en el poder de muchos otros, hubiera sido un tema muy complicado para el país que llegara a la presidencia. Pero yo creo que ahora dentro del cambio democrático va a haber obviamente una corriente que va a tratar de producir cambios inmediatos en ese partido. Y bueno, vamos a ver lo que hay que también construir. El cambio democrático tiene que reconocer sus errores y para cambiar esos resultados para el futuro tiene que comenzar a actuar de manera diferente. Porque fíjate, yo he escuchado a varios periodistas y a varios analistas decir algo que para mí no es correcto. Decir, por ejemplo, que la mayoría que va a existir en la Asamblea en este momento es una mayoría de diputados independientes, y eso no es cierto. Porque la mayoría en la Asamblea se define por el 36%, perdón, 36 votos. diputados. Sí, la mayoría Eso conforma la mayoría absoluta, la que define lo que se aprueba o se desaprueba en la Asamblea. Los diputados independientes estarían sumando, si las cifras que da el TER son correctas, darían 25 diputados. Eso no le da la mayoría. Bueno, sumando los de Moca. Sí, por eso te digo, independientes sumando a Moca, porque para mí Vamos y Moca es lo mismo. Es lo que yo hablaba hace un momento con Harry Brown, que sí, parecieran ser lo mismo, pero no son lo mismo. Sí, y sus líderes son dos personas muy distintas el uno del otro. Sí, pero para mí son lo mismo en cuanto a lo que representan, lo que te quiero decir, no en cuanto a su liderazgo. Hay dos tipos de liderazgo diferentes. Uno en el de Moca, el de Lombana, es un liderazgo anárquico. Sí. Nihilista más. Proyecta la anarquía, un cambio brusco, pero que va a producir a la larga más problemas que lo que puede solucionar. Sin embargo, en el caso de Vamos, un movimiento que trata de estructurar y quizás busque la conformación de un partido que sería cometer el mismo error que cometió Lombana desde mi perspectiva. El caso de Juan Diego se proyecta como una persona mucho más del sistema. Bueno, fue diputado, así que quiere decir que entiende varias reglas del sistema. Más institucional, para decirlo de esta manera. Pero yo veo, ¿por qué te menciono esto? Porque, por ejemplo, la primera medida de fuerza que se va en la Asamblea es el propio 1 de julio. Claro. Cuando además de instalarse el presidente se va a instalar la nueva directiva. Y si Vamos por sí solo, no tiene los votos para tener una directiva. Entonces, los partidos políticos existentes, esa discusión que es lo más conveniente, los partidos políticos o los independientes, también se puede definir. Yo creo que se van a producir acuerdos o se van a buscar acuerdos interesantes, ¿no? En donde, fíjate, lo ideal es que todos nos pusiéramos de acuerdo, eso es lo ideal, pero eso no es lo real, no va a ocurrir un acuerdo total en la Asamblea, y sobre todo porque ahí dentro también del discurso de Vamos, si bien es mucho más sosegado, más institucional, ellos siempre han buscado proyectarse como una fuerza totalmente independiente, sin por lo menos proyectarse, no quiere decir que no se produzcan, en la Asamblea se producían. Los diputados que ellos tenían participaban en acuerdos con otros diputados, y la Asamblea es un lugar donde se logran acuerdos, ¿no? Políticos que deberían de beneficiar al país. Lamentablemente que en los últimos años, Fernando, esos acuerdos políticos que se daban en la Asamblea no eran para beneficio del país, ¿no? Sino para los integrantes de la Asamblea. Y esa es una de las cosas que nosotros queremos cambiar desde la Asamblea. Ahora, la misma suerte que estamos analizando en Cambio Democrático va a ocurrir también la llamada noche de los cuchillos largos, también en el PRD, y ahí se van a probar los liderazgos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que una cosa era la ausencia de liderazgo de Gaby Carrizo,
y otra cosa es que Vinicio Robinson, que es el actual presidente del PRD, no tenga liderazgo dentro del PRD. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, pero por ejemplo en el CD, ¿quién crees tú que puede ser un presidente de transición? Porque yo creo que la Junta Directiva lo lógico es que renuncie en pleno y quede alguien encargado del partido buscando ese congreso que debieron hacer hace 2 años y que cojan una nueva Junta Directiva. bueno, tú lo mencionas, quizás Cambio Democrático tiene la vía Más fácil. más fácil, porque ellos tenían que realizar desde hace tiempo un congreso para renovación de las autoridades. Yo creo que Rómulo Rux evidentemente va a tratar de dilatar ese, ya por el mayor tiempo posible, ese congreso, pero yo creo que se va a dar y al momento que se dé, yo no veo a Rómulo Rux manteniendo la presidencia de ese partido. Y una recomendación que le doy a la gente de Cambio Democrático y de todos los partidos, incluyendo el mío. Yo creo que una de las cosas que ha afectado en nuestro sistema democrático y a los partidos, que para mí son la vía idónea no la única, pero la vía idónea para el ejercicio de la vía política, lo que ha afectado es permitir que los diputados, y te lo digo yo que soy un diputado electo, Sí. se tomen las directivas de los partidos políticos. Eso debe de regularse para que, por ejemplo, yo soy de la opinión que las bancadas de diputados, no importa el tamaño que sea, solo deben tener un representante en la junta directiva de los partidos. Porque al tomarse las directivas de los partidos políticos, indistintamente del liderazgo que puedan tener los diputados, hay una realidad. Ellos hicieron que a través de las posiciones políticas, fundamentalmente a través de la asamblea, no fueran en razón de las posiciones del partido, sino en razón de sus visiones personales. Y además de eso, lo más grave, sus visiones personales, no sus intereses personales, comenzaron al controlar la directiva, a controlar los partidos, no hacia lo más conveniente para el país y para el partido, sino más lo más conveniente para su control político. Y eso debe cambiarse, eso debe... Claro. Pero eso, claro, eso le va a tocar a cada partido, hacer esa... Que por ejemplo, un partido que también tú conoces muy bien, que es el Partido Panameñista. ¿Qué crees que pase ahí? Bueno, también con el liderazgo agotado de José Blandón. Lo que pasa es que para mí la gente decía que había habido un cambio con Blandón. Para mí no había habido ningún cambio con Blandón. Varela seguía para mí controlando el Partido Panameñista, porque nada más había que ver la conformación de la directiva. La conformación de la actual directiva del Partido Panameñista era una extensión de la directiva de Varela. Nada más que era varelismo sin Varela. Sin Varela. Nada más que estaba Blandón, pero sencillamente Varela seguía controlando, y quizás eso es uno de los elementos que llevaron a que ese partido tuviera quizás la derrota más importante que ha tenido en la historia de ese país. Porque fíjate, agrégale a que Blandón, al cual conozco, apoyé en su momento precisamente en una confrontación interna, Blandón contra Varela en el cargo de directivo, aunque al final se llegó a un acuerdo en la presidencia del partido. Blandón es una persona que es medio complicada también, y agrégale a eso el complicado, Varela controlando el partido, el resultado era previsto, porque nomás él llevó, pues, fue muy temprano, eso, yo lo dije aquí en varias ocasiones, Blandón llevó muy temprano a una alianza del panameñismo con Cambio Democrático desde muy temprano. Es decir, se amarró Blandón de la mano de Rómulo muy temprano, sin hacer los cálculos políticos ni ver cómo se desarrollaba el escenario. La alianza de Blandón con Rómulo se materializó formalmente el año pasado, pero es una alianza que comenzó a caminar desde pasadas las elecciones del 2029, pero además llega a tomar llevó al partido panameñista a hacer una alianza presidencial con una persona que ni siquiera su partido controlaba. Esa es la realidad. Los resultados, indistintamente de lo que digan, el resultado de la elección, fíjate,
de Cambio Democrático no hizo más que confirmar lo que nosotros habíamos dicho, que el liderazgo de Rómulo Rux dentro de Cambio Democrático no era el liderazgo, porque él aspiró bajo el discurso de que él iba a ser el candidato presidencial, y Yanivel decía, no, yo quiero ganar para apoyar a Ricardo, y lo que se demostró en esa elección, indistintamente si cuestionamos o no el resultado, por eso ya es un tema del ese, es que Rómulo Rux tenía la mitad de su partido y la otra mitad, ¿quién la tenía? Ricardo Martinelli. Entonces, esas son cosas que vamos a ver, ¿no? Y yo creo que ahora viene el análisis y la autocrítica, pero mira, esos análisis para poder llegar a buenos resultados tienen que partir de qué es lo más conveniente para todos, lo más conveniente para el partido. Pero mientras los análisis de la cúpula de los partidos sigan siendo en razón de su interés, porque hay algo que me llama la atención. Esos son los problemas que van a persistir. Alguien que tiene una derrota tan estrepitosa como José Blandón termina manejando el partido. Es decir, si las urnas hablaron tan claro en las elecciones de 2019, ¿qué hacía él haciendo de presidente del panameñismo? Ya te digo, para mí el barelismo no podía poner una persona, ¿cómo se llama?, que fuera tan claramente identificada con el barelismo. Pero fíjate que ¿quién es el secretario general del panameñismo? Mario Cheleco. Mario Cheleco, más cercano a Varela. Mario Cheleco es Varela. Entonces, si el barelismo no quiso poner al presidente para decir, bueno, acaba de perder estrepitosamente el gobierno de Varela, vamos a poner a alguien que permita por lo menos que la gente piense que somos algo diferente. Pero esa no es la realidad. ¿Quién ves tú? La junta directiva del panameñismo que fue electa era una junta varelista, y es una media que... por eso te decía que la presidencia de Blandón, para mí, era una extensión de la presidencia de Varela. ¿Quién ves tú ¿Cómo? tomando las riendas de este partido en los próximos meses? Mira, para mí hay una figura que no es porque sea mi amigo, sino es porque estoy conociendo cómo operan los... Hay que tratar de una figura que busque llegar pueda recibir el consenso de todos los grupos, ¿no? Ahí están figuras como José Miguel Alemán. José Miguel Alemán, a diferencia de su hermano Álvaro, Álvaro, tú lo ves, piensa en Varela. José Miguel Alemán es una figura que, si bien en su momento recibió y era visto como una figura cercana a Mireya Moscoso, pero los que conocemos a José Miguel Alemán, él es una figura que se lleva bien con todos los grupos, en ese sentido, pues busca mucho buscar los acuerdos. Entonces, el panameñismo, el PRD y también Cambio Democrático necesitan alcanzar acuerdos internos que le permitan superar en el tiempo la derrota. Ya la derrota está. Sí, ya. Ahora es superar qué va a pasar en el futuro frente a eso. Entonces, es lo que el gran reto que tienen esos partidos políticos, pero ahora nos toca a nosotros también tratar de llegar a acuerdos, primero pensando siempre en el interés del país, ¿no?, que es lo más conveniente, ¿no? Yo creo que la Asamblea Nacional va a tener un rol, y yo aspiro a que la Asamblea Nacional vuelva a tener ese rol de primera, el foro de discusión, de análisis y de la solución de los problemas. A eso estaba llamado, siempre había estado llamado a ser la Asamblea. La Asamblea, antes, yo siempre lo veo, los gobiernos no necesitaban hacer diálogos, convocar a diálogos estériles, que eran simplemente... Los diálogos se comenzaron a crear. La asamblea para eso. Se comenzaron a crear realmente cuando los gobiernos querían dilatar o desmovilizar a la gente. No porque tuvieran la voluntad de alcanzar los acuerdos que se necesitaban y solucionar los problemas que el país necesitaba. Entonces, ese era el rol de la Asamblea. Y yo aspiro a que la Asamblea vuelva a asumir ese rol de ser el foro idóneo para que se discutan, se analicen y se logre la solución de los grandes problemas que afectan a los panameños, porque además ahí están representados las principales fuerzas políticas, que no solamente ya son las fuerzas políticas de los partidos políticos, sino las figuras de las llamadas independientes, ¿no? Que yo siempre he dicho, el tema independiente, independencia es algo
Muy subjetivo. muy subjetivo, ¿no? Porque Así es. yo no creo en el tema de la independencia, porque todos tenemos posiciones políticas Por y hay que supuesto. decirla con toda franqueza, ¿no? Así es. Y tenemos que definir claramente cuál es nuestra visión desde nuestra posición partidista o también desde la posición de independiente, que lamentablemente para mí muchos de los movimientos estos independientes han sido promocionados por grupos económicos y políticos tradicionales que lo que buscan es sencillamente volver a tener nuevamente en este país el hegemonía, control sí. político total y el control económico total del país. Entonces yo por eso llamo a la madurez, a los dirigentes de los partidos políticos para entender que, fíjate, por encima de nuestras diferencias políticas que podamos tener, uno debe aspirar a que la democracia panameña se consolide y se fortalezca. Y la democracia, Fernando, y no me cansaré de repetir esto, no se trata solo de la parte electoral, la parte que te permite postularte, la parte que te permite votar, ni se trata solo de la parte esta donde yo puedo opinar sin temor a que me pase algo. Esa es una parte de la democracia, sobre todo la parte de democracia electoral. Pero la democracia tiene que traducirse en vida mejor para la gente. Claro. Si la democracia no produce para los ciudadanos, no para los que estamos en cargo de elección, prosperidad, progreso y vida mejor, no es democracia. Claro. Y eso es lo que nosotros aspiramos a que tengamos en Panamá ahora, porque en algo, sí creo y lo he repetido, José Raúl tiene que promover la unidad nacional. No consenso, porque a mí no me gusta la palabra esa consenso, porque los consensos se han establecido y que, bueno, si no estamos de acuerdo no hay consenso. No, eso no. Nunca haber un acuerdo total. Hay que sumar en una unidad nacional frente a la clase del país que queremos construir. Hay que tener una visión de qué país queremos construir y cuál es la mejor ruta para ese país, y ahí tenemos que unificarnos todos, estemos en partido político o no. Yo estoy seguro que eso es lo que va a impulsar el amigo José Raúl Molino desde la presidencia. Así va a ser.